Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video que los va a dejar con la boca abierta. Hoy traemos una noticia que está moviendo a todo México y que nadie esperaba. Estamos hablando de Enrique Peña Nieto, expresidente del país, y de cosas muy serias que personas cercanas a él finalmente decidieron contar. A los 58 años, el expresidente se volvió tema en todos lados después de que secretos que nadie sabía fueron revelados de un momento a otro. Lo que van a saber en este video es mucho más fuerte de lo que cualquiera imagina. Son cosas personales y chocantes que estuvieron ocultas por muchos años, incluso cuando él era presidente. Pero cuidado, la información que vamos a mostrar es tan seria y fuerte que hasta los periódicos y televisoras tuvieron miedo de hablar sobre esto. Personas que conocen bien al expresidente decidieron romper el silencio después de años guardando estos secretos, y ahora todo el mundo está hablando sobre esto. Antes de comenzar esta historia que está dejando a todo México curioso, suscríbanse a nuestro canal y toquen la campanita, no van a querer perderse nada de lo que viene. Prepárense, porque lo que van a descubrir puede cambiar todo lo que piensan sobre uno de los políticos más conocidos de México. Vamos a contar todo lo que está pasando y que todo mundo quiere saber. En las tierras altas del Estado de México, donde el aire frío de la montaña abraza el pequeño municipio de Atlacomulco. Nació el 20 de julio de 1966 un niño que cambiaría para siempre el rumbo político de una nación. Enrique Peña Nieto llegó al mundo como el primogénito de una familia que respiraba poder y ambición política desde sus cimientos más profundos. Su padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo, trabajaba como ingeniero eléctrico, un hombre de carácter firme que entendía la importancia de la disciplina y el orden en cada aspecto de la vida. Su madre, María del Perpetuo Socorro Nieto Sánchez, ejercía como profesora, dedicando sus días a formar mentes jóvenes con la paciencia y determinación que solo una educadora puede poseer. Entre estos dos mundos, el técnico y el educativo, creció el futuro presidente de México. Atlacomulco no era simplemente el lugar donde Enrique abría los ojos cada mañana. Este municipio representaba mucho más que una ubicación geográfica en el mapa mexicano. Era el corazón palpitante de una dinastía política que se extendía como las raíces de un árbol centenario por todo el territorio estatal. La influencia de la familia Peña se sentía en cada rincón, en cada decisión importante que se tomaba en la región. El pequeño Enrique creció rodeado por el aroma constante del poder político. Sus tíos ocupaban posiciones de gobernadores, creando un ambiente familiar donde las conversaciones sobre estrategias políticas, alianzas y decisiones gubernamentales formaban parte del día a día. Las comidas familiares se convertían en verdaderas sesiones de planificación política, donde cada palabra tenía peso y cada opinión podía influir en el destino de miles de personas. Desde muy temprana edad, los familiares y vecinos notaron algo especial en el comportamiento de Enrique. Mientras otros niños de su edad corrían descalzos por las calles polvorientas de Atlacomulco, él siempre aparecía impecablemente vestido. Sus camisas permanecían perfectamente planchadas incluso después de horas de juego, como si una fuerza invisible mantuviera cada pliegue en su lugar exacto. Este perfeccionismo infantil no pasaba desapercibido para nadie. Su comportamiento formal, casi ceremonioso, contrastaba notablemente con la espontaneidad típica de la infancia. Enrique saludaba a los adultos con una cortesía que parecía ensayada, mantenía su postura erguida durante las reuniones familiares y hablaba con una precisión que sorprendía a propios y extraños. La disciplina se convirtió en su segunda naturaleza. Cada mañana, antes de dirigirse a la escuela, dedicaba tiempo considerable a asegurarse de que su apariencia fuera absolutamente impecable. Este ritual matutino se transformaría años después en una característica definitoria de su personalidad pública. Sus padres observaban con una mezcla de orgullo y curiosidad cómo su hijo mayor desarrollaba estas cualidades tan particulares. Sabían que estaban presenciando la formación de alguien destinado a cosas importantes, aunque en aquel momento no podían imaginar hasta dónde llegarían esas ambiciones que ya germinaban en el corazón de un niño de Atlacomulco. El ambiente político familiar actuaba como una escuela informal donde Enrique aprendía lecciones que ningún libro podría enseñar, preparándolo para un futuro que apenas comenzaba a tomar forma. Los años universitarios de Enrique Peña Nieto transcurrieron entre las aulas de la prestigiosa Universidad Panamericana, donde el joven de Atlacomulco demostró que su disciplina infantil había evolucionado hacia una determinación académica inquebrantable.
Sus compañeros de clase recuerdan a un estudiante meticuloso, siempre puntual y con una capacidad extraordinaria para absorber conocimientos jurídicos complejos como si fueran conceptos elementales. La carrera de Derecho se convirtió en el escenario perfecto para que Enrique desarrollara sus habilidades retóricas y su comprensión profunda del sistema legal mexicano. Durante 5 años, se sumergió en el estudio de códigos civiles, penales y constitucionales, construyendo los cimientos de lo que sería una carrera política brillante. Sus profesores notaban en él una curiosidad particular por el derecho administrativo y constitucional, áreas que años después resultarían fundamentales en su desempeño gubernamental. Al finalizar sus estudios de licenciatura, Enrique no se conformó con el título obtenido. Su sed de conocimiento y su visión estratégica lo llevaron hasta el prestigioso Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, conocido simplemente como ITSM. Allí, se embarcó en la aventura de obtener una maestría en Administración de Empresas, una decisión que reflejaba su comprensión temprana de que la política moderna requería conocimientos empresariales sólidos. El programa de MBA le proporcionó herramientas invaluables para entender la compleja relación entre el sector público y privado. Durante intensos meses de estudio, Enrique analizó casos empresariales, desarrolló estrategias financieras y comprendió los mecanismos que mueven la economía nacional e internacional. Sus compañeros de maestría lo describían como un estudiante excepcional, capaz de conectar teorías empresariales con realidades políticas de manera sorprendente. Sin embargo, décadas después, en 2016, una sombra inesperada se cernió sobre este periodo aparentemente impecable de su formación académica. Investigadores y periodistas descubrieron evidencias preocupantes de que partes significativas de su tesis de licenciatura contenían fragmentos copiados de otras fuentes sin la debida atribución. El escándalo del plagio sacudió los cimientos de su reputación académica y política. Las acusaciones revelaron que aproximadamente el 30% de su trabajo de titulación presentaba similitudes sospechosas con textos previos, sin las citas correspondientes que la ética académica exigía. Esta controversia se extendió como fuego por los medios de comunicación, generando debates intensos sobre la integridad intelectual de quien había ocupado la presidencia de México. Paralelamente a estos estudios superiores, Enrique exploró una faceta completamente diferente de su personalidad profesional. Entre 1988 y 1990, se desempeñó como profesor universitario, transmitiendo conocimientos jurídicos a estudiantes que lo veían como un mentor joven y prometedor. Las aulas se convirtieron en su laboratorio personal, donde experimentaba con técnicas pedagógicas y desarrollaba su capacidad de comunicación pública. No obstante, la docencia universitaria no logró capturar completamente su atención a largo plazo. Aunque demostraba habilidades pedagógicas notables y sus estudiantes apreciaban su método de enseñanza claro y estructurado, Enrique sentía que su verdadero destino se encontraba en otros horizontes más amplios y desafiantes. La experiencia académica y docente había forjado las bases intelectuales necesarias para los retos que le esperaban, aunque algunos episodios controvertidos marcarían permanentemente su trayectoria. El año 1984 marcó un momento decisivo en la vida de Enrique Peña Nieto cuando formalizó su ingreso al Partido Revolucionario Institucional. El legendario PRI que había dominado la política mexicana durante décadas. Esta decisión no representaba simplemente la afiliación a una organización política, sino el primer paso calculado de una estrategia meticulosamente planeada para alcanzar las más altas esferas del poder nacional. Su ascenso dentro de la estructura priista fue meteórico y sistemático. Comenzó ocupando posiciones administrativas menores en el Estado de México, donde cada cargo le proporcionaba nuevas conexiones, experiencia práctica y, sobre todo, visibilidad ante los líderes partidarios que controlaban los hilos del poder regional. Sus superiores rápidamente identificaron en él una combinación excepcional de ambición controlada, capacidad organizativa y carisma natural que lo convertía en una pieza valiosa para el futuro del partido. Durante más de 2 décadas, Enrique navegó hábilmente por la compleja burocracia estatal, acumulando experiencia en secretarías, direcciones y consejos que le permitieron comprender desde adentro el funcionamiento real del aparato gubernamental mexicano. Cada posición ocupada se convertía en una plataforma de lanzamiento hacia responsabilidades mayores, construyendo paso a paso la reputación de un político serio, confiable y extraordinariamente eficiente. El momento culminante de esta primera etapa llegó en 2005, cuando asumió la gubernatura del Estado de México.
una de las posiciones políticas más importantes del país por la densidad poblacional y la relevancia económica de la entidad. Su campaña electoral había sido impecable, combinando propuestas técnicas sólidas con una comunicación moderna que conectaba efectivamente con diferentes sectores de la población mexiquense. Como gobernador, Enrique desplegó una estrategia comunicacional sin precedentes en la política estatal mexicana. Presentó públicamente 608 compromisos específicos y medibles, una cifra que impresionó tanto a ciudadanos como a analistas políticos por su audacia y ambición. Esta lista exhaustiva abarcaba desde proyectos de infraestructura hasta programas sociales, prometiendo transformaciones profundas en educación, salud, seguridad y desarrollo económico. La realidad de la implementación resultó considerablemente más compleja que las promesas electorales. Si bien varios proyectos importantes se concretaron exitosamente, generando beneficios tangibles para millones de mexiquenses, una parte significativa de los 608 compromisos quedó en diferentes etapas de desarrollo o simplemente no se materializó. Los observadores políticos comenzaron a cuestionar si la estrategia de las múltiples promesas representaba una innovación gubernamental genuina o simplemente una sofisticada operación de mercadotecnia política. Sin embargo, el episodio que marcaría permanentemente su gestión gubernamental ocurrió en mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Los enfrentamientos entre fuerzas policiales estatales y grupos de campesinos opositores a un proyecto aeroportuario escalaron hacia niveles de violencia que conmocionaron a la opinión pública nacional e internacional. Las imágenes televisivas mostraron escenas brutales de represión policial que incluían golpizas, detenciones masivas y denuncias graves de violaciones a los derechos humanos, incluyendo agresiones sexuales contra mujeres detenidas. Organizaciones de derechos humanos documentaron testimonios desgarradores que evidenciaban un uso desproporcionado de la fuerza pública bajo la autoridad directa del gobierno estatal. Este episodio se convertiría en una sombra permanente que acompañaría el resto de su carrera política, cuestionando su compromiso real con los derechos humanos y la justicia social. Elementos que pronto se volverían centrales en su proyección hacia la presidencia nacional. El año 1994 representó un momento de profunda felicidad personal para Enrique Peña Nieto cuando contrajo matrimonio con Mónica Pretelini Sáenz, una mujer elegante y discreta que se convirtió en su compañera durante los años más importantes de su ascenso político. La pareja construyó una familia sólida que se completó con el nacimiento de 3 hijos, quienes crecieron rodeados del ambiente político pero protegidos de la exposición pública excesiva que caracteriza la vida de las familias políticas prominentes. Mónica se adaptó perfectamente al papel de esposa de un político en ascenso, acompañando a Enrique en eventos oficiales, campañas electorales y compromisos sociales que exigía su creciente prominencia en la política mexiquense. Su presencia aportaba una imagen de estabilidad familiar que resultaba políticamente beneficiosa, proyectando la imagen de un hombre centrado tanto en sus responsabilidades públicas como en sus compromisos familiares. Sin embargo, la tragedia golpeó brutalmente a la familia Peña Nieto el 11 de enero de 2007, cuando Mónica falleció súbitamente debido a una crisis epiléptica que provocó parada respiratoria y cardíaca. El diagnóstico médico oficial estableció claramente las causas del deceso, un dictamen respaldado por profesionales médicos y aceptado por las autoridades competentes que investigaron las circunstancias del fallecimiento. No obstante, la muerte repentina de la esposa del gobernador más poderoso de México desató una tormenta de rumores, especulaciones y teorías conspirativas que se extendieron como un incendio por Internet y medios sensacionalistas. Las redes sociales se convirtieron en el escenario de versiones alternativas que cuestionaban la versión oficial y alimentaban sospechas sobre las verdaderas circunstancias del fallecimiento. El personaje más controvertido en esta narrativa alternativa fue Agustín Humberto Estrada Negrete, un ex colaborador del gobierno estatal que comenzó a difundir versiones completamente diferentes sobre los últimos días de Mónica Pretelini. Según sus declaraciones, ampliamente difundidas en sitios web como Wonked y otros medios digitales sensacionalistas, Mónica habría descubierto a su esposo en una situación comprometedora que habría generado una confrontación violenta. Estas acusaciones graves sugerían que la discusión matrimonial habría escalado hacia agresiones físicas que, supuestamente, habrían contribuido directamente a la muerte de Mónica poco tiempo después. Tales afirmaciones contradecían completamente las conclusiones médicas y forenses que habían determinado oficialmente las causas del deceso, pero encontraron eco en sectores de la opinión pública dispuestos a creer en versiones conspirativas.
Es importante señalar que ninguna investigación judicial o policial formal encontró jamás evidencias concretas que sustentaran acusaciones de homicidio o violencia doméstica. La versión oficial del fallecimiento por epilepsia fatal permanece como la única explicación médicamente válida y legalmente reconocida de este trágico episodio. Durante las entrevistas posteriores al fallecimiento de su esposa, Enrique Peña Nieto mostró visible dificultad emocional al recordar los momentos finales de Mónica, una reacción natural ante una pérdida tan devastadora, pero que algunos interpretaron como indicios de culpabilidad o información oculta. La vida continuó, y en noviembre de 2010, Peña Nieto contrajo segundas nupcias con Angélica Rivera, una reconocida actriz de telenovelas que aportaba glamour y reconocimiento mediático a su imagen pública, preparando el escenario para nuevos desafíos políticos y personales que definirían su futuro presidencial. El 1 de diciembre de 2012 marcó el regreso del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos después de 12 años de gobiernos panistas. Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de México con aproximadamente el 38% de los votos, una victoria que, aunque legítima, estuvo envuelta en controversias que perseguirían su administración desde el primer día. La campaña electoral había sido intensa, marcada por debates acalorados y acusaciones mutuas entre los candidatos principales. Las críticas sobre posibles irregularidades en el proceso electoral comenzaron incluso antes de que se conocieran los resultados oficiales. Organizaciones civiles, partidos de oposición y observadores internacionales documentaron múltiples denuncias sobre compra masiva de votos, particularmente a través de la distribución de tarjetas de regalo en tiendas departamentales. Estas tarjetas, canjeables por productos básicos, supuestamente se entregaban a cambio del compromiso de votar por el candidato priista. Los videos que circularon en redes sociales mostraban filas interminables de personas recibiendo estas tarjetas en operativos que parecían perfectamente organizados. Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó finalmente los resultados, las sospechas sobre la limpieza del proceso electoral se mantuvieron como una sombra permanente sobre la legitimidad de la nueva administración. Una vez instalado en la presidencia, Peña Nieto desplegó una estrategia política ambiciosa conocida como el Pacto por México. Esta iniciativa representaba un esfuerzo sin precedentes para generar consensos bipartidarios que permitieran impulsar reformas estructurales que México necesitaba urgentemente. El pacto logró reunir en una mesa de negociación a representantes del PRI, PAN y PRD, los tres partidos políticos más importantes del país. El documento firmado contemplaba reformas en áreas fundamentales como educación, energía, telecomunicaciones, competencia económica y sistema fiscal. La presentación pública del pacto fue recibida con optimismo por analistas políticos y organismos internacionales, que vieron en esta iniciativa una oportunidad histórica para modernizar las estructuras del Estado mexicano y impulsar el crecimiento económico nacional. Sin embargo, las sospechas sobre el manejo mediático de la figura presidencial no desaparecieron con la llegada al poder. Investigaciones periodísticas revelaron la existencia de contratos millonarios entre el gobierno federal y Televisa, la empresa de comunicación más poderosa de México, que habían comenzado incluso antes de que Peña Nieto fuera candidato presidencial. Estos contratos supuestamente garantizaban cobertura favorable para el entonces gobernador del Estado de México. El escándalo mediático se profundizó cuando se conocieron los detalles de los montos involucrados y la sofisticación de las estrategias de comunicación implementadas. Documentos filtrados sugerían la existencia de un plan integral para construir la imagen presidencial de Peña Nieto a través de programas de televisión, noticieros y contenidos de entretenimiento que presentaban sistemáticamente al político mexiquense bajo una luz favorable. En el ámbito de las políticas públicas, la administración peñanietista comenzó a implementar reformas estructurales que generaron reacciones polarizadas en la sociedad mexicana. La reforma energética, que permitía la participación de empresas privadas en la exploración y explotación de hidrocarburos, desató protestas masivas de sectores que consideraban esta medida como una privatización encubierta de los recursos naturales del país. Simultáneamente, la reforma educativa enfrentó la resistencia organizada del Magisterio Nacional, particularmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Las manifestaciones de maestros se extendieron por todo el territorio nacional, generando conflictos que a veces escalaban hacia enfrentamientos violentos con las fuerzas policiales.
La popularidad presidencial comenzó a declinar de manera constante, creando un ambiente de desencanto que contrastarían dramáticamente con las expectativas iniciales de su gobierno. Los primeros años de la presidencia de Enrique Peña Nieto se vieron marcados por episodios que sacudieron profundamente la conciencia nacional y cuestionaron la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad y la justicia en México. Estos eventos no solo pusieron a prueba la administración federal, sino que también expusieron las fragilidades estructurales del sistema de seguridad mexicano ante el crimen organizado. El 22 de febrero de 2014, las fuerzas federales lograron uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en décadas, la captura de Joaquín Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo, líder indiscutible del cártel de Sinaloa. La operación, llevada a cabo en Mazatlán, fue celebrada como un triunfo histórico que demostraba la efectividad de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno y su capacidad para enfrentar a las organizaciones criminales más poderosas del continente. La detención del capo más buscado de México generó titulares internacionales que proyectaron una imagen de fortaleza institucional. Peña Nieto apareció en medios globales como el presidente que había logrado lo que sus predecesores no pudieron conseguir durante años de persecución intensa. El operativo fue presentado como evidencia de que México estaba ganando la guerra contra el narcotráfico bajo su liderazgo. Sin embargo, esta victoria se convirtió en una humillación nacional el 11 de julio de 2015, cuando el Chapo protagonizó una fuga espectacular desde el penal de máxima seguridad del Altiplano. La evasión, realizada a través de un túnel sofisticado de más de 1 kilómetro de longitud, expuso niveles de corrupción e incompetencia que dejaron al gobierno federal en una posición extremadamente vulnerable ante la opinión pública nacional e internacional. La fuga generó una crisis de credibilidad sin precedentes. Las imágenes del túnel, equipado con iluminación, ventilación y rieles para transportar escombros, evidenciaron una operación que había requerido meses de planificación, inevitablemente. Complicidades internas en el sistema penitenciario. La pregunta que resonaba en todos los medios era simple pero devastadora. Si no podían mantener seguro al criminal más peligroso del país, ¿cómo podrían proteger a los ciudadanos comunes? Pero el golpe más severo a la legitimidad presidencial llegó en septiembre de 2014 con el caso que sacudiría los cimientos del sistema político mexicano. La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. La noche del 26 de septiembre, estudiantes que viajaban en autobuses hacia la Ciudad de México fueron interceptados por fuerzas policiales municipales en colaboración con grupos del crimen organizado. Lo que inicialmente fue reportado como un enfrentamiento aislado se reveló gradualmente como un episodio de violencia sistemática que involucró múltiples niveles de gobierno. Los testimonios de sobrevivientes describían escenas de terror donde policías dispararon indiscriminadamente contra jóvenes desarmados, asesinando a 6 personas y desapareciendo a 43 estudiantes cuyos paraderos permanecen desconocidos hasta la fecha. La respuesta gubernamental inicial fue percibida como inadecuada y evasiva. La versión oficial, conocida como la verdad histórica, sostenía que los estudiantes habían sido entregados por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos, que los habría asesinado e incinerado en un basurero de Cocula. Sin embargo, investigaciones independientes y organismos internacionales cuestionaron sistemáticamente esta versión, señalando inconsistencias forenses y testimoniales que sugerían un encubrimiento deliberado. El movimiento estudiantil Yo Soy 132, que había surgido durante la campaña presidencial de 2012, resurgió con una fuerza renovada, organizando manifestaciones masivas que exigían la renuncia presidencial. Las protestas se extendieron por universidades de todo el país, generando un ambiente de efervescencia social que recordaba los movimientos estudiantiles históricos más importantes de México. Las acusaciones contra el gobierno escalaron hacia niveles que cuestionaban la legitimidad democrática del régimen, creando una crisis política que definiría el resto del sexenio presidencial. Los escándalos de corrupción que emergieron durante la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto transformaron completamente la percepción pública sobre su administración, convirtiendo lo que inicialmente había sido presentado como un gobierno moderno y eficiente en el símbolo de los vicios más profundos del sistema político mexicano. Estos episodios no solo afectaron la imagen presidencial, sino que expusieron redes de corrupción que involucraban a los círculos más cercanos al poder ejecutivo.
El primer gran escándalo que sacudió a la familia presidencial surgió en noviembre de 2014, cuando investigaciones periodísticas revelaron que Angélica Rivera, esposa del presidente, había adquirido una lujosa mansión en las lomas de Chapultepec por un valor de $7 millones. La propiedad, conocida como Casa Blanca, había sido comprada a través de un esquema financiero que involucra directamente a Grupo IGA, una empresa constructora que había obtenido contratos millonarios con el gobierno federal. Los detalles de la transacción revelaron un patrón preocupante de conflictos de interés. Grupo IGA no solo había construido la residencia, sino que también había sido beneficiaria de contratos gubernamentales estratégicos, incluyendo la construcción del Tren México-Querétaro, un proyecto de infraestructura valorado en miles de millones de pesos. La coincidencia temporal entre la adjudicación de contratos públicos y la venta de la propiedad presidencial generó sospechas inmediatas sobre posibles actos de corrupción. La controversia se intensificó cuando se descubrió que la hija de Peña Nieto también poseía una propiedad adquirida en circunstancias similares. Esta segunda propiedad, ubicada en una zona exclusiva de la capital, había sido comprada cuando la joven tenía apenas 18 años. Una edad que hacía extremadamente improbable que contara con recursos propios suficientes para una inversión inmobiliaria de tal magnitud. La estrategia de comunicación gubernamental para enfrentar estos escándalos resultó contraproducente. Angélica Rivera apareció en un video difundido en redes sociales explicando que había adquirido la propiedad con recursos propios derivados de su carrera como actriz. Sin embargo, análisis financieros posteriores demostraron que sus ingresos declarados como artista no eran suficientes para justificar una compra de tal envergadura, lo que profundizó las sospechas públicas. Simultáneamente, México se vio envuelto en el escándalo internacional de Odebrecht. La constructora brasileña que había confesado ante autoridades estadounidenses haber pagado sobornos sistemáticos a funcionarios públicos de toda América Latina. Las investigaciones revelaron que la empresa había operado en México durante años, participando en proyectos de infraestructura que incluían refinerías, plantas petroquímicas y obras de gran envergadura. Los documentos judiciales estadounidenses confirmaron que Odebrecht había establecido un departamento específico para manejar pagos ilegales, conocido internamente como sector de operaciones estructuradas. Este departamento había canalizado decenas de millones de dólares hacia funcionarios mexicanos, aunque los nombres específicos permanecían bajo secreto judicial. La proximidad temporal entre los contratos de Odebrecht y la administración de Peña Nieto generó especulaciones sobre posible financiamiento ilegal de campañas políticas. La crisis de credibilidad se profundizó cuando comenzaron las investigaciones contra gobernadores priistas que habían sido aliados cercanos del presidente. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue acusado de desviar más de 2.000 millones de pesos de recursos públicos estatales. César Duarte, exgobernador de Chihuahua, enfrentó acusaciones similares por el manejo irregular de fondos educativos. Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, fue arrestado por corrupción y lavado de dinero. Estos casos crearon un efecto dominó que alcanzó directamente al presidente. Los gobernadores investigados habían sido figuras centrales en la estructura política del PRI y colaboradores cercanos durante la campaña presidencial de 2012. Su caída alimentó teorías sobre redes de corrupción que se extendían hasta los niveles más altos del gobierno federal. El impacto en la popularidad presidencial fue devastador. Las encuestas de opinión mostraron una caída libre que llevó la aprobación de Peña Nieto a mínimos históricos del 12% en enero de 2017. Convirtiendo su administración en una de las menos populares en la historia democrática moderna de México, presagiando tiempos aún más difíciles para el final de su mandato. El año 2016 representó un punto de inflexión crítico en la presidencia de Enrique Peña Nieto, cuando una serie de decisiones controvertidas terminaron por aislar completamente al mandatario tanto en el ámbito internacional como en la arena política doméstica. Los errores de cálculo político y las revelaciones sobre su integridad académica crearon una tormenta perfecta que devastó los últimos vestigios de credibilidad que mantenía su administración. El episodio más emblemático de este periodo ocurrió el 31 de agosto de 2016. Cuando Peña Nieto tomó la decisión de invitar a Donald Trump a visitar México en plena campaña presidencial estadounidense. Esta invitación, extendida al entonces candidato republicano que había construido su plataforma política atacando sistemáticamente a México y prometiendo construir un muro fronterizo, generó una reacción de incredulidad y rechazo tanto nacional como internacional.
La reunión se realizó en Los Pinos con toda la pompa protocolaria reservada para jefes de Estado, otorgando a Trump una legitimidad diplomática que aprovechó inmediatamente para proyectar una imagen de liderazgo presidencial ante el electorado estadounidense. Durante la conferencia de prensa conjunta, el candidato republicano mantuvo un tono moderado que contrastaba dramáticamente con sus discursos de campaña, mientras Peña Nieto adoptó una postura sumisa que fue percibida como humillante por amplios sectores de la sociedad mexicana. Lo más devastador del encuentro fue que Peña Nieto no confrontó directamente a Trump sobre sus declaraciones ofensivas hacia los migrantes mexicanos, a quienes había calificado como violadores y criminales. Tampoco exigió una retractación pública de las promesas de construir un muro fronterizo que México supuestamente pagaría. Esta pasividad diplomática fue interpretada como una traición a la dignidad nacional y generó críticas feroces desde todos los sectores políticos. Las reacciones no se hicieron esperar. Líderes de opinión, intelectuales, artistas y políticos de diferentes corrientes ideológicas coincidieron en calificar la invitación como un error histórico que había entregado gratuitamente una victoria diplomática a quien se perfilaba como uno de los principales enemigos de México en décadas. Las redes sociales se inundaron de memes, críticas y expresiones de indignación que reflejaban el sentimiento mayoritario de la población. Paralelamente a esta crisis diplomática, agosto de 2016 también trajo consigo la exposición pública del escándalo académico que había permanecido oculto durante décadas. Investigaciones periodísticas minuciosas revelaron que la tesis de licenciatura de Peña Nieto contenía extensos fragmentos plagiados de otras fuentes académicas, sin las citas correspondientes que exigía la ética universitaria. El análisis detallado de su trabajo de titulación demostró que aproximadamente el 30% del contenido había sido copiado textualmente de libros, artículos y documentos previos. Los plagios incluían desde párrafos completos hasta secciones enteras que habían sido reproducidas sin modificación alguna. Esta revelación no solo cuestionaba su integridad intelectual, sino que también ponía en duda la legitimidad de su título universitario. La Universidad Panamericana, institución donde Peña Nieto había cursado sus estudios de Derecho, se vio obligada a iniciar una investigación interna que generó debates intensos sobre los estándares académicos y la responsabilidad institucional ante casos de deshonestidad intelectual. El escándalo se extendió por meses, alimentando cuestionamientos sobre si un presidente que había obtenido su título mediante plagios podía mantener la autoridad moral necesaria para gobernar un país. El impacto político de estos escándalos trascendió las críticas habituales de la oposición. Dentro del propio Partido Revolucionario Institucional comenzaron a surgir voces que cuestionaban abiertamente el liderazgo presidencial. Figuras prominentes del priismo, que tradicionalmente mantenían disciplina partidaria absoluta, comenzaron a expresar dudas sobre la capacidad de Peña Nieto para completar exitosamente su mandato. Los rumores sobre posibles movimientos para forzar la renuncia presidencial circularon intensamente en los pasillos del Congreso de la Unión. Aunque ningún legislador priista se atrevió a promover públicamente un juicio político, las conversaciones privadas revelaban niveles de descontento que no tenían precedentes en la historia reciente del partido. Algunos miembros de la bancada gubernamental comenzaron a distanciarse públicamente de las decisiones presidenciales, preparando el terreno para lo que parecía ser el inevitable colapso político de la administración. El aislamiento de Peña Nieto se había vuelto casi absoluto, presagiando los momentos más difíciles que estaban por venir en los últimos años de su gobierno. Los últimos meses de la presidencia de Enrique Peña Nieto transcurrieron en medio de un ambiente político tóxico que convertía cada aparición pública en un recordatorio doloroso del fracaso gubernamental. El mandatario que había llegado al poder con promesas de modernización y crecimiento económico se preparaba para entregar la banda presidencial convertido en uno de los líderes más desprestigiados de la historia democrática mexicana. Las cifras de popularidad que arrojaban las encuestas durante el último año de su administración pintaban un cuadro devastador. En noviembre de 2018, momento de la transición presidencial, Peña Nieto registraba apenas un 18% de aprobación ciudadana, mientras que un abrumador 77% de los mexicanos desaprobaba su gestión. Estos números no solo reflejaban el descontento generalizado, sino que también evidenciaban el colapso total de la confianza ciudadana en las instituciones que él representaba. La campaña presidencial de 2018 se había convertido en un referéndum sobre el legado de Peña Nieto y el sistema político que había encabezado durante 6 años. Los candidatos de todos los partidos políticos,
incluso aquellos provenientes del propio PRI. Se vieron obligados a deslindarse públicamente de su figura y prometer cambios radicales respecto a las políticas implementadas durante su sexenio. Andrés Manuel López Obrador, líder de la coalición Juntos Haremos Historia encabezada por el Movimiento Regeneración Nacional Morena, construyó su campaña sobre la promesa explícita de erradicar la corrupción que había caracterizado al gobierno saliente. Sus discursos incluían referencias constantes a los escándalos de la Casa Blanca, los casos de gobernadores corruptos y la percepción generalizada de que el sexenio peñanietista había representado el punto más bajo de la degradación moral del sistema político mexicano. La victoria arrolladora de López Obrador no fue simplemente un triunfo electoral, sino una manifestación contundente del rechazo ciudadano hacia todo lo que Peña Nieto había representado. Morena obtuvo no solo la presidencia, sino también mayorías en ambas cámaras del Congreso y gubernaturas estratégicas en estados tradicionalmente priistas. Este tsunami electoral sepultó las aspiraciones del PRI de mantener su influencia en el sistema político nacional. El impacto de esta derrota trascendió el ámbito federal y se extendió hacia todos los niveles de gobierno. En elecciones locales posteriores, el PRI experimentó derrotas históricas en bastiones que había controlado durante décadas. Estados como el Estado de México, Coahuila e Hidalgo, considerados feudos priistas inexpugnables, comenzaron a mostrar signos de debilitamiento que amenazaban la supervivencia misma del partido como fuerza política relevante. La percepción ciudadana sobre la corrupción durante el sexenio de Peña Nieto alcanzó niveles que no tenían precedentes en la historia moderna de México. Encuestas realizadas por organismos independientes revelaron que los mexicanos consideraban su administración como la más corrupta desde que existían registros confiables de opinión pública. Los escándalos de sus colaboradores más cercanos habían creado una imagen de impunidad sistemática que alimentaba la indignación social. En 2020, 2 años después de concluido su mandato, una encuesta nacional reveló datos que confirmaban la magnitud del repudio ciudadano hacia el expresidente. Un contundente 78% de los mexicanos manifestó que consideraba necesario que los expresidentes enfrentaran procesos judiciales por actos de corrupción cometidos durante sus administraciones. De manera significativa, Peña Nieto fue mencionado como el caso más urgente y prioritario para ser llevado ante la justicia. Esta demanda ciudadana de rendición de cuentas se convirtió en uno de los temas centrales del debate público nacional. Organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas y líderes de opinión coincidían en señalar que la impunidad de los altos funcionarios públicos representaba uno de los principales obstáculos para la consolidación democrática del país. El exilio político de facto de Peña Nieto se hacía cada vez más evidente. Sus apariciones públicas se volvieron extremadamente raras, limitándose a eventos privados o académicos de bajo perfil que no generaran controversias adicionales. La maquinaria de comunicación que había construido meticulosamente durante décadas se había desplomado por completo, dejándolo en una posición de vulnerabilidad política que parecía irreversible. El PRI, el partido que había sido su plataforma de ascenso al poder, comenzó procesos internos de renovación que implicaban el distanciamiento explícito de su figura y su legado, marcando el final definitivo de una era política. Y así llegamos al final de un video más que trajo información que ciertamente nadie esperaba sobre Enrique Peña Nieto. Como pudieron ver, estas revelaciones muestran cómo la vida de los políticos puede guardar secretos que, cuando salen a la luz, sacuden a toda la sociedad y generan muchos comentarios entre las personas. Ahora queremos saber la opinión de ustedes. Dejen en los comentarios qué les parecieron estas informaciones. ¿Quedaron sorprendidos? ¿Esperaban algo así? ¿Qué piensan sobre todo esto? Lean los comentarios de otros suscriptores y participen en la discusión. Si este video les trajo información importante, no olviden dejar su like. Esto nos ayuda mucho a continuar trayendo contenido de calidad y nos motiva a buscar siempre las noticias más impactantes. Y para no perderse otras noticias importantes que están moviendo el panorama político, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se mantienen siempre al tanto de todo lo que sucede. Sigan acompañando nuestro canal porque siempre traemos la información más relevante y los acontecimientos de los que todo mundo está hablando. Muchas gracias por ver hasta el final, y nos vemos en el próximo video con más novedades.